Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Real, nuestro programa de vídeo sobre seguimiento de mercados, sobre seguimiento del mercado de divisas, nuestro programa sobre trading. Y ya van 32 episodios de este programa que hacemos cada fin de semana, en el cual podéis ver cómo nosotros evaluamos nuestra operativa, cómo diseñamos nuestra estrategia y cómo preparamos la sesión siguiente. Vamos a hablar como siempre de lo que ha sucedido esta semana, una semana que es primera semana del mes y como sabéis, como siempre nosotros comentamos, pues son semanas complejas, plagadas de noticias que debemos tener en cuenta y que pueden condicionar pues rápidamente a los mercados. En ese sentido ha sido una semana, pues como decíamos, compleja, porque hemos tenido datos de gestores de compras que han sido más o menos en línea de lo esperado o bastante positivos, y en cambio pues hemos tenido unos datos bastante negativos de mercado laboral en Estados Unidos, unos datos o una situación pues un poco sorprendente como vamos a ver inmediatamente. Vamos a pasar como siempre al sumario y a ver exactamente qué nos han deparado los mercados durante esta semana. Una semana en la cual pues empezábamos con una intervención de Jerome Powell que abogaba por la prudencia. La Reserva Federal, pues según nos indicó Powell, podría desacelerar la política de subida de tipos. Esto seguramente pues es un guiño que hace Powell a los mercados financieros, porque está siguiendo con mucha atención, como debemos seguirla nosotros, pues la evolución de las bolsas en los próximos días. Tenemos una situación un poco delicada desde el punto de vista técnico y creo que Powell lo que hace es aliviar un poco la presión sobre la renta variable al indicar que, bueno, pues dada la situación, podrían un poco relajar las intenciones de subidas de tipos en este 2019, por lo tanto podríamos ver cómo se retrasaban o se retrasarían pues la política, el ajuste de política monetaria que en principio tenía previsto la Fed, dada la situación económica actual. Aparte de eso, teníamos también esta semana una reunión importante de la OPEP, en la cual pues la OPEP acordó finalmente reducir la producción. Era algún dato esperado. La importante caída de los precios que hemos visto durante estas semanas pues hacía necesaria una actuación en este sentido, ya que pues al final esa caída de precios tan importante lo que refleja con toda seguridad es una importante diferencia entre oferta y demanda. Por lo tanto, lo que han hecho ahora mismo es ajustar la oferta en función de la demanda actual. Se producirán 1,2 millones de barriles al día de petróleo menos, y yo creo que lo importante también es que este acuerdo es un acuerdo al que han llegado países miembros y países no miembros de la OPEP, de manera que el 80% de esta reducción irá a cargo de países miembros de la OPEP, pero el otro 20% restante irá a cargo de países que no son miembros de la OPEP. Eso nos hace también indicar o nos hace pensar que realmente la situación es delicada y que se han dado cuenta todos de que es algo que les afecta a todos y por tanto pues están intentando ponerle remedio. Y finalmente cerramos esta semana con datos del mercado laboral USA, datos que indican debilidad este mes. La NFP cae a las 150.000 nóminas. La anterior encuesta de P del miércoles ya reflejaba una caída también hasta las 179.000 nóminas, por debajo de lo esperado, y por tanto pues no deja eso de ser sorprendente en medio de una campaña de Navidad como en la que estamos inmersos. Y esto pues es algo también a tener en cuenta. Y ahora vamos a ver cómo han funcionado los gráficos, cómo han evolucionado pues los distintos activos esta semana. Datos importantes que son los que debemos ver y debemos analizar. Respecto al euro dólar, tenemos un euro dólar que ha cerrado esta semana a 1,1401, cerca de este nivel que por ahora pues se está mostrando como un nivel con bastante consistencia, que es el 1,14. Semana bastante lateral, con poca volatilidad. Como podéis ver aquí, hay una amplitud más o menos de unos 100 puntos, unos 100 pips, por lo tanto poco margen para movimientos de cierta dimensión. Prometheus en este sentido pues bueno, nos dio una falsa a cortos que rápidamente cerró antes de que hubiera este fuerte impulso al alza, y después nos dio una falsa a largos debido a la poca volatilidad que hubo en este momento justo en el que nosotros abrimos posición. El trading es así y a veces pues tienes que pagar este peaje para luego abrir posiciones en situaciones, en operaciones de largo recorrido. Por tanto, no hay problema. Con la gestión monetaria correcta, estas pérdidas pues no tienen un impacto significativo dentro de la cuenta.
En el largo plazo esto nos deja una vela alcista en el euro dólar, confirmando ese nivel de soporte de los 1.1230 y algo, que es un nivel de medio largo plazo muy importante. Por lo tanto, tenemos una cierta reacción en el euro dólar, que estaría mirando hacia posiciones alcistas en el medio largo plazo por ahora y en el corto plazo también. Tenemos también una libra dólar que nos cierra 1.2734 en su precio de venta, muy lateral la libra dólar, muy pendiente además de la decisión del Parlamento británico sobre el acuerdo que se ha firmado con la Unión Europea sobre el tema del Brexit. Esta votación va a tener lugar el martes y por lo tanto aquí vamos a tener incertidumbre hasta el martes y veremos a partir del martes, depende de lo que salga, en qué escenario nos encontramos. Nos podríamos encontrar un escenario importante que podría definir pues un claro sesgo bajista en la libra dólar, como advirtió ya Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra. Por ahora, que tenemos? Pues lateralidad, indecisión y mucho nerviosismo, como podéis ver aquí. Prometheus abrió una posición justo ya en la parte final de la semana, que supo gestionar rápidamente, y gracias a eso cerró casi el 70% de la posición en positivo, y la otra parte pues la tuvo que cerrar en negativo. Importante, como siempre os decimos, tener en cuenta la volatilidad, porque eso nos permite ajustarnos siempre a lo que el mercado nos va a dar, no a nuestro objetivo, sino a lo que el mercado es capaz de darnos. En cada momento, fuerte reacción de la libra dólar, que intentó posicionarse por encima de la directriz del movimiento, no lo ha conseguido. Seguimos en clave bajista en el corto plazo. En el largo plazo que tenemos una vela de indefinición que yo diría que nos prolonga el sesgo bajista y nos apunta al mínimo anual de 1.2661. Respecto al dólar yen, 112,68. Claro posicionamiento bajista del dólar yen, que empezó la semana con una dinámica alcista, pero que bueno, nos dio además una falsa señal a principios de esta semana, acabó rompiendo de una forma bastante violenta, Prometheus cerró rápidamente y la caída transformó esa tendencia más o menos alcista que había, o esa distribución que había, en un movimiento claramente bajista después de un pullback de testeo de la primera directriz de ese movimiento, que está situado ahora mismo en 113,06. Tenemos un claro posicionamiento bajista. Prometheus aquí aprovechó claramente, también teniendo en cuenta la volatilidad, pues este movimiento a la baja, que nos ha marcado un mínimo niveles prácticamente de 112,18. Ese es el mínimo semanal. Tenemos un claro posicionamiento bajista en el corto plazo y en el largo plazo también, cosa que nos indica que el par podría estar yendo a buscar esos 112,01, que son zona de soporte claro en el caso de el dólar yen. Aquí lo tenemos. Vale. Bueno, este es el escenario que tenemos en dólar yen. El dólar australiano, pues tenemos un dólar australiano que ha roto claramente a la baja esta semana, perforando los 0,7302, y a partir de aquí clara dinámica bajista en el dólar australiano. Primera directriz del movimiento 0,7272, segunda directriz 0,7234. Cerramos a los 0,72 justos, prácticamente muy cerca del mínimo semanal marcado en 0,7191. Esto que nos deja en el largo plazo, nos deja una fuerte caída del dólar australiano esta semana, una vela que no veíamos desde hace prácticamente, pues mira, no la veíamos desde finales de septiembre. Importante movimiento, por lo tanto, a la baja del dólar australiano, que esta semana pues tuvo vamos a ver, tuvo datos, un dato importante como es el PIB trimestral. Tuvo una bajada importante, se esperaba un aumento del 0,6% y tuvimos pues un escaso 0,3%. Esto seguramente pues ha provocado esta caída importante del dólar australiano y esta vela bajista semanal, que nos deja de nuevo en un contexto claramente bajista, tanto en el corto plazo como en el medio y largo plazo. Vamos ahora también con el oro, $1.248,58, clara tendencia alcista en el oro, que ha logrado superar y consolidar esta semana zonas superiores a los 1.232,01, que es esa zona de soporte en el medio largo plazo. Ya hemos visto apoyos en la segunda directriz del movimiento alcista, no ha intentado ni testear la primera, es decir, fuerte solvencia la del movimiento alcista en el oro en estos momentos, y nos deja prácticamente en zona de máximos que marcó en $1.250 por
por onza. Esto sin duda podría indicar un aumento de la incertidumbre en los mercados y una búsqueda de nuevo de los valores refugio. Primera directriz del movimiento 1232,75, segunda directriz 1240,65, estamos a 1248, por lo tanto holgada el espacio que hay entre las directrices y el precio. Esto nos indica una clara dinámica alcista en el par, cosa que nos deja, mirad aquí prácticamente lo vamos a marcar 1248,76, 1248,76, tendremos que marcar aquí una nueva línea de referencia, 1248,76. Perfecto. Bueno, tenemos aquí una línea de referencia de nuevo, nos deja, como podéis ver aquí en el largo plazo, pues al par encajonado entre estas dos zonas. Veremos cómo resuelve este tema la cotización. En principio deberíamos ver, supongo, un cierto nivel de contención al principio de esta semana, dado que se encuentra en plena zona técnica de medio largo plazo, cosa que deberíamos también tener en cuenta de cara a nuestra operativa, como podéis ver aquí. Veremos también algo de West Texas, un West Texas que cierra $52,35 después de una importante subida que prácticamente la ha situado por encima de esa directriz del movimiento en $52,67. Importante cambio de sesgo en el par después de la reunión de la OPEP y esa reducción de la producción de petróleo de 1,2 millones de barriles al día. Esto ha hecho girarse el precio e intentar pues consolidar una tendencia alcista que no acabo de definir. Esta semana veremos si esta semana entrante pues se sitúa por encima de esos $52,67 el barril y a partir de ahí consolida una tendencia alcista. Lo que hemos visto, pues que el precio se ha frenado en esta profunda caída que venía desarrollando durante los 2 últimos meses y que la ha llevado a tocar mínimos por debajo de los $50 barril. A partir de aquí hemos visto como hay una fuerte reacción y una subida importante, que hace pensar que pues, podemos ver una figura de pullback, un rebote que intentaría un pullback sobre zonas prácticamente de $60,88 en este momento. Ese sería el primer objetivo técnico en el medio largo plazo. Finalizamos ya este bloque. Vamos a pasar un poco a hablar de pues lo que es criptomonedas. En estos momentos pues tenemos, vamos a ver. Tenemos un Bitcoin que se cotiza ahora mismo $3.415. Importante la caída del Bitcoin también esta semana. Como podéis ver aquí hemos visto, ya habíamos dicho la semana pasada que preveíamos pues un intento de pullback, una cierta recuperación técnica hacia niveles de $4.200, $4.500. No ha llegado a los $4.400 y a partir de ahí ha profundizado de nuevo en una nueva caída que nos ha marcado mínimos de $3.245. Este es el gráfico diario en el cual vemos que no tenemos soportes de referencia hasta ya los soportes marcados en julio de 2017, que serían los $2.000 y pico. Por lo tanto, podíamos ver de nuevo profundas caídas. ¿Cómo está el par en estos momentos? Pues está en una zona lateral bastante importante después de esta fuerte caída que aprovechamos nosotros con uno de nuestros sistemas. Es un sistema que tenemos en pruebas, no lo tenemos en real, estamos testeando a ver si hay viabilidad para operar con criptos. Tenemos esta distribución de esta fuerte caída. No creo que sea más que una leve distribución, es decir, no se ha frenado la caída ni va a haber un cambio de tendencia, sino que simplemente lo que se está haciendo es una distribución de este fuerte movimiento de caída y hay gente que está recogiendo beneficios. Veremos qué sucede en cuanto se rompa un poco esta dinámica. Hemos visto este fuerte impulso al alza, pero el par se mantiene en el nivel de los $3.400. Hemos empezado también el seguimiento del Ethereum, del Ether, otra de las criptos más importantes, y veremos también, tiene un movimiento muy semejante, por lo tanto veremos también si podemos aprovecharlo de forma efectiva para el trading. Estamos testeando, como os decimos, estos diferentes sistemas en criptos. Y para acabar, vamos a hablar de dos temas principales. Ya hemos comentado la preocupación o la actitud que ha tenido la Reserva Federal de intentar ser un poco más laxa, intentar dar la imagen de que va a ser flexible en su política monetaria para intentar frenar un poco las caídas que se están intuyendo en la bolsa americana. Una bolsa americana que muestra niveles preocupantes, como podéis ver aquí en nuestro gráfico de índices. Hemos solo dejado los índices americanos y en gris el índice dólar.
como podéis ver, pues el índice dólar ha estado subiendo, es decir, tenemos un dólar al alza y eso también ha provocado caídas en los índices norteamericanos, como tenemos aquí. Tenemos además un S&P, pues que lo tenemos bastante por debajo de su media de 30 sesiones, por lo tanto, atención aquí porque podríamos ver importantes caídas si rompemos esta zona de mínimos, que ahora mismo pues ya se halla bastante cerca. El escenario respecto al índice dólar tampoco nos ayuda porque tenemos un escenario alcista, cosa que hace, como siempre, que los mercados estadounidenses vayan a la baja. Cuando tenemos un índice dólar fuertemente alcista, excepto excepciones, pues podemos ver aquí cómo los mercados normalmente van en dirección contraria, tienen una correlación claramente negativa en este sentido. A veces, insisto, hay excepciones, pero normalmente tenemos pues una clara correlación negativa en los movimientos entre el índice dólar, entre la revalorización de la moneda norteamericana y los movimientos que puedan producir los mercados de renta variable norteamericanos. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a hablar también de un tema que creo que es bastante interesante. Vamos a ver. Básicamente, la economía de la eurozona está empezando a mostrar niveles bastante preocupantes de debilidad. Como podemos ver aquí, pues aún sigue por encima de su media, pero los datos de PIB de la economía de la eurozona siguen descendiendo y esto a punto de cerrar el 2018 pues empieza a ser preocupante. Veremos además hay un cambio por entre medio en la presidencia del Banco Central Europeo, por lo tanto podríamos ver un cambio de criterio, de sesgo en la política monetaria. La climatología este año ha acompañado la guerra comercial con los Estados Unidos, hay pleitos con importantes multinacionales, los problemas con el sector de la automoción derivado del Dieselgate, pues bueno, todo esto ha afectado al PIB europeo. Por lo tanto, en este principio de 2019 veremos a ver cómo va evolucionando la economía europea, pero también muestra datos preocupantes. Podríamos estar, como vemos, tanto en datos de economía norteamericana como en datos de economía europea, ante la antesala de quizás una nueva crisis, y esta crisis no nos pillaría en la misma situación que nos pilló en 2008. Tenemos unos tipos en Europa al cero, por lo tanto no tenemos margen de maniobra. Esto pues incita a empezar a pensar en la precaución. Yo como mínimo no tendría inversiones en renta variable europea por ahora, porque la verdad es que la cosa se está mostrando más compleja. No es tan compleja en Estados Unidos, aunque también tenemos o podemos tener problemas próximamente. Recordar, por tanto, que estos datos de economía europea pues ciertamente no invitan al optimismo. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, como decía, para la configuración de nuestras carteras. A pesar de eso, seguimos esperando, estamos en mes de diciembre y como siempre en mes de diciembre, pues lo que esperamos es el famoso rally final de año, que es lo que esperan todos los inversores. Veremos si este año pues se produce este rally y podemos un poco pues reequilibrar las cuentas de cara a 31 de diciembre, que es lo que querrán la mayoría de gestores de fondos. Por lo tanto, os dejamos aquí ya preparando la segunda semana de este mes de diciembre. Tened mucho cuidado en los mercados, controlad mucho vuestro riesgo, esa es la clave del éxito en el trading, y recordad que nos vemos cada mañana en la apertura de los mercados europeos en nuestro programa de podcast de audio Pulso de Mercados, y si no, el fin de semana que viene de nuevo aquí en tiempo real. Un saludo. For Experiences. Evoluciona tu trading.